Y 4 fotografías. Entonces, por ejemplo, esta que es la de la etiqueta, la principal, esa sí va. ¿Listo? Voy revisando la de los perfiles. Por ejemplo, me parece que está bonita, pero esta está más bonita. Listo. Aunque esta también está chévere. Se le ve más El bordecito. el bordecito rojo. Entonces revelemos esto también por si algo. Esta no, esta no. Y no hicimos de la izquierda, claro. Sí. Eso. Esas son de la izquierda. No. De la derecha. Izquierda. Hicimos todo, ¿sí? Esa es la derecha. Yo no voy a recortar todavía absolutamente nada porque necesito que me quede exactamente en la posición que están todas las fotografías. O sea, el recorte que yo utilice en una, por ejemplo, en este caso, la voy a utilizar en el resto. Eso lo hago en Photoshop. ¿Listo? Es aquí lo único que voy a hacer es proceso, el primer proceso que sería el proceso de revelar. Que yo diga, ay, voy a revisar cómo están las luces, las sombras, el volumen, todo lo de la botella. A que me contraten, si necesito su desperdicio, se los poner. Aunque no sé si al final voy a usar esa silueta. ¿Por qué? Porque en estas tengo luces muy definidas. Por ejemplo, en esta tengo una lucecita muy definida. Puede que no sirva, pero entonces vamos a ver cómo podemos hacer para fusionar esas imágenes. Listo. Podemos subir, por ejemplo, intensidad de color. Darle contraste para darle más textura, darle textura que a las burbujas, entonces ahí nos va a quedar más contrastaditas. Si quieren, si ustedes dicen, no, pero definitivamente yo puedo usar el revelado de la primera y aplicárselo a los otros, entonces copiamos y sincronizamos con el resto. Entonces, clic derecho, ajustes de revelado, sí. No, acá está. Ajustes de revelado, sincronizar así. ¿Sí? Y sincronizar ahí, voy a sincronizar todos. Puede que no todos me quede exactamente el mismo ajuste que necesito, entonces debo de revisar bien si es necesario hacer otras aplicaciones de revelado pues en la imagen. Entonces puedo contrastar. Puedo darle un poquito de sombras y un poquito de altas luces para que me quede más volumen, blancos, definir blancos, intensidad nuevamente la puedo subir y de hecho este me sirve para eso, para el segundo. Es que el primero realmente no servía el revelado mucho, y para el tercero revisemos el tercero. Ok, entonces todas las fotografías se van a editar con Photoshop, ya después de que hacemos el revelado. Entonces le decimos editar en Photoshop. Todas las fotos deben de estar en un mismo documento, entonces con la herramienta de mover paso todas las fotografías al mismo documento. Voy pasando a que me queden en el capas. Esta terminación me está como estorbando. Trazado si lo necesito. Canales no. Ajuste
todas las capas. ¿Listo? Se las voy a alinear para que me queden toditas todas en una sola posición. Recuerda que como no movimos en ningún momento el trípode, entonces todas deben de quedar exactamente en el mismo punto. ¿Listo? Luego de que las alineamos, las ubicamos. Ahí todas se supone que están en la misma posición. Si hay algún movimiento en el momento de que recortemos, es porque o el trípode se movió, la botella se movió, se hizo algo extraño en el momento de la toma. ¿Cuál de estas me serviría para hacer la silueta? Voy a revisar. O sea, la que esté más legible para hacer la silueta es la que voy a utilizar para hacer todo el bordecito. Voy a ir mirando cada uno. Yo creo que fue la primera. Normalmente yo uso para ese silueteo, miren la punta, yo uso para ese silueteo la herramienta de trazado. Bueno, aquí tenemos un pequeño error que luego ustedes lo van a corregir en el momento de la toma. Y fue que las burbujas también deben de estar incluidas por fuera bien. ¿Sí? Se tienen que ver muy bien definidas. O sea, verifiquen esto al momento de la toma para que no se les vea pues como ese bordecito tan definido, porque ya no va a quedar así. Tiene que quedar con burbujitas bien definidas. ¿Sí? Bueno. La herramienta de pluma. Debo de trabajar en trazado. No sé si alguno de ustedes ya han trabajado con trazados o ninguno ha trabajado con trazados. ¿Aló? Sí. Muchos no. Muchos no. Bueno, entonces ahí se las presento. Entonces, herramienta de pluma, trazado. ¿Listo? Entonces, empiezo a hacer la silueta de todo el bordecito de la cerveza. Solo el bordecito, yo no necesito nada más. Inclusive si le puedo dar de una vez la forma de las burbujas, se las damos. Que ustedes digan, bueno, ampliémosla bastante y démosle la formita de las burbujas. Voy haciendo la silueta. Aunque aquí tiene como varias formas medio extrañas, entonces toca ser muy meticuloso como la vamos a siluetear. Sí. Y voy haciendo pues como la formita. De todas maneras es cuestión de hacerle pues como el trabajito y la carpintería al silueteo. Con mucha paciencia. Ya ustedes lo hacen bien. Sí, ya ustedes lo hacen bien. Nótese que no le revisé lo del ruido al revelado. ¿Sí o no? Entonces ahorita nos toca corregir el ruido. Se ven los puntos unidos, o sea, los colores estallados, eso hay que corregírselo ahorita. Edición parte 1, edición parte 2, edición parte 3. Bien. El otro lado lo voy a colocar derecho, ¿ves? Vamos a avanzar. Ya se están durmiendo. Hacerlas derechitas, no quiero que hable como nada. Ay, No. ustedes lo hacen bonito. Me lo pero por derecho. No. Y decimos que la profesora nos enseñó así. No. Sí, la otra me enseñó. No. Hay evidencias de que no. Digo que derecho. Como que no, claro, ahí está la evidencia. Hay un video que lo está Pero esa parte no la estaba grabando, precisamente. Ah. Qué pinche barriga. Está grabando todo. Que hizo otra burbuja y se le para mostrar que muy derecho. Era.
No, esas estaban importantes, entonces no las voy a borrar. Esas estaban chéveres. Las otras están muy chiquitas, entonces no vale la pena. Pero no. Ok. Voy a preguntar algo bobo. No. ¿Qué le pasa? A ver, yo estoy jugando porque tengo miedo. Machetera, padre. No, aquí nos quedamos al aire. ¿Y el resto qué falta? Las campanas de la iglesia. Se acabó la muestra. Mira que yo estoy teniendo en cuenta la sombra que me da, o el reflejo que me da en el acrílico. O sea, yo no estoy borrando lo del acrílico. ¿Listo? Importante. Sí, es súper importante, no lo vayan a borrar. Listo, acabamos. Entonces en trazados le digo, hacer selección, clic derecho, hacer selección y le voy a dar un radio de desvanecer por ahí de 3. Listo. Voy a ir al menú selección, invertir y suprimir. ¿En cuáles? En todas, suprimir. ¿Sí o no? Para que se me vayan. Tienes que darle a mirar, pues ver. A las capas, no. No, acá estoy en las capas. Profe, Hola. ¿será tan amable repetir los pasos en el que usted suprime el fondo? Tengo las capas, ¿cierto? Tengo la selección. La primera, espérenme un momentico que quiero bajarle un poquito esa selección que le puse mucho de radio desvanecer. Te le doy clic derecho en trazados y le digo hacer selección y le voy a dar de radio de selección o desvanecimiento, démosle 2 o 1, ¿listo? Para que no me quede muy suavizado, no se me pierda mucho las burbujitas. Te le doy 1 y ok, ¿listo? Me voy al menú selección, invertir, ¿sí? Control I. Y acá empiezo a suprimir en cada capa. ¿Listo? O sea, todos los fondos de todas las fotografías las voy a recortar. Como la foto nos tocó tomarla en horizontal por el tema del trípode, entonces vamos a hacer un recorte de lienzo, de tal manera que nos quede toda en vertical. O sea, que le manejamos aquí la ley de tercios, ya nos queda en vertical. Y le voy a aplicar un color de fondo. El color de fondo sería negro. ¿Listo? Entonces acá está en degradado y color de fondo. Y bajo capas hasta que me quede color de fondo negro. ¿Listo?
Bueno, ahora lo que voy a hacer es empezar a decidir cuáles serían. Yo creo que esa cerveza quedó torcida. Ajá. ¿Cierto que sí? Bueno, ahorita después de que hagamos toda la fusión, la enderezamos. O sea, eso no tiene problema. ¿Qué necesitamos de cada capa? Tenemos varias opciones. Trabajar con máscaras de capa, que es esta opción que vemos acá. Esas mascaritas de capa las podemos trabajar con el pincel y con un radio de pincel bastante, con dureza cero y con un radio de pincel bastante grande, de tal manera que podamos revelar de cada una de las capas los elementos que se necesitan. El modo va a estar en normal, pero le vamos a bajar la opacidad. Listo. Entonces cuando yo amplío la imagen, que yo digo, bueno, yo de tal capa, por ejemplo, de la primera la estaría fusionando con la segunda. Entonces, por ejemplo, de la segunda necesitaría esta zona que está como más definida o más bonita. Entonces ahí es donde yo empiezo a decir qué es lo que necesito de la primera y qué es lo que necesito de la segunda. ¿Sí? Entonces mire que aquí yo voy revelando. No estaban en la misma posición. ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Qué maravilla! Empecemos a... ¿Cuál capa? No, la cerveza se movió. Se movió. ¿Por qué se movió? Mucho alcohol. No, los perfiles no tienen nada. No, es poner los perfiles. El dorado de Repitamos de decir. No lo tocamos. que se haya movido la No, la tembló. El asistente. O sea que el recorte tampoco dio, porque todo se movió. Bueno, para otro juego. Ya sabe que tiene que quitar. O sea, eso no se mueve, para eso es el trípode y para eso es que todo está ahí. Cuando tú estás colocando el flex en bajito, como dice la mesa. Voy a volver a Uno siluetear, se da cuenta, es todo pesado. a dejarle los fondos. ¿Sabe cómo me doy cuenta del... Menos mal tengo aquí el trazado cuadrado. Con los modos de fusión, acá diciéndole multiplicar, me doy cuenta exactamente dónde está la posición de la botella, una con otra. Entonces toca empalmarlas hasta que queden exactamente en el mismo punto. Porque la cagamos, no sé en qué momento la cagamos, pero la cagamos. Vea todo lo que se corre. Wow. Magia. Uy, pero mucho. Mucho. Pero ¿y cómo hizo eso? Otra vez. Eso es con modos de fusión, o sea, aquí le di multiplicar, pero ahorita vuelvo y la pongo en el estado normal, hasta que me... O sea, esta sería el referente, la primera. Ya la segunda ya la moví, desapago la primera, o sea, le coloco el modo normal, la apago, esta sería el referente, Multiplicar. la multiplico Y la de y abajo la de también abajo está es la movida. que muevo. Todas están movidas. Pero al menos hay una forma de solucionarlo. Pues sí, pero no debería de ser. O sea, esto es un trabajo extra que pues, Claro. no vale la pena. Porque lo mueves como pues, con la herramienta moverlo un poquito Flechitas, solo hacia las Flechitas y ya. flechitas para que no se nos vaya mucho. Sí. Y voy a apagar este y voy a poner el referente de esta otra movida. Movida. Al otro lado. Porque todo está movido, tan horrible. Había un diablito ahí moviendo todo. Al menos la misma. Ay, sí. ¿Qué? A mí me pasa Lo eso. moviste. No, yo no. Creo que esa la que Sí, los que estaban atrás tienen algo de culpa, porque si mueven la mesa mientras estamos Si se tomando apoyaron. la foto, lo que sea, así sea un tricecito, ya. La morí. Sí, ya muy bien. Listo, ahí se supone que están todas ok. Se supone. Entonces otra vez, clic derecho, hacer selección. Ah, vea, y el trazado quedó todo movido. No. Claro, si ya se movió todo. No, yo no lo hago. Yo no fui, ahora me descansa. El flex lo mueve todo eso. Bien, vamos con la profesora de... Me hace mucho bullying. Bueno, uno menos.
Clic derecho, hacer selección, es 1. Le doy el radio de selección invertir, shift comando I y empiezo a borrar en todas las capas. Ahí sí tiene que dar pues todo eso. Sí, eso estoy bien, desgraciado. No llegan todos. Gracias, pero. Desgraciado. Bueno, voy a seleccionar todo y una vez para enderezarlo porque me está estorbando mucho esa botella torcida. Que lo hubiera podido enderezar más fácil en Lightroom, pero bueno. Ahí, ok. Sí. Otro poquito. Al con- Ahí sí. Ahí. ¿Seguro las? ¿No? Listo. La capa del fondo, del fundillo y negro. Revisemos. Bueno, ahora sí vamos otra vez al tema de las máscaras, ya que nos tocó devolvernos como 500 pasos. ¿Cuál es la etiqueta? Para ponerla de una vez arriba. Esa. Esta era la etiqueta. Estaba arriba. De esta nos sirve mucho este bordecito que está supremamente bonito. Y de esta nos sirve este halo que tiene acá. De la última no sé si vaya a utilizar algo. La verdad no le veo como mucho, pero dejémosla ahí. Por si nos sirve para. Nos sirve más estas 3 fotos que la anterior. Listo. Entonces, aplico la máscara. Y acá es donde empezamos a definir exactamente qué es lo que necesitamos. Por ejemplo, esta máscara le está aplicando a la capa de abajo. Entonces yo empiezo a definir exactamente el bordecito, por ejemplo, que tenemos ahí, que dijimos que estaba muy bonito, se lo empezamos a definir. Pero si hay zonas que definitivamente yo quiero rescatar más, por ejemplo, la oscuridad de esta, entonces tendríamos que borrar más de esta fotografía que tenemos en la parte de arriba. ¿Listo? Aquí tenemos muy poquita opacidad. Ah, sí, que no quede pues tampoco tan extremadamente dorado, porque no necesitamos que nos quede tan extremadamente dorado. O sea, el dorado que le dimos con el fondo que teníamos atrás nos funciona, pero en ciertas zonas no nos va a quedar tan bien que digamos. Acá tenemos muchos reflejos. Esos reflejos hay que corregirlos ahorita con retoque. Por ejemplo, ahí estoy revelando puros reflejos. ¿Cuál es la más negrita de esas? Esta tiene un reflejo aquí grande, pero esta me gusta. Esta que tiene aquí. Mira que aquí puedo sacar esta sombrita que tiene la de abajo. ¿Cierto? Para que quede con más volumen. Listo, ustedes son los que tienen que empezar a decir qué toman de información de lo que está de la capa de abajo. Si quieren apagan esto. Es por ejemplo esta que tendría nuevamente una máscara, entonces decido qué podría utilizar de esta zona. Entonces de esta zona utilizaría exactamente esto. Entonces sobre esta, sí, mire que acá tenemos un halo de luz bastante bonito. Entonces voy a revelar ese halo de luz que tiene. Eso magia. Eso es magia. Entonces vamos mirando. Si de estas dos tengo problemas, entonces empiezo a revelar con ambos casos hasta que nos dé exactamente. ¿Sí o no? Para eso es las famosas máscaras. ¿Qué tal la ven ahí? ¿Qué le diría falta a la foto? Solo los reflejos. Si hay alguna cosa que necesitemos, por ejemplo, para que nos quede más detallada, ustedes empiezan también a jugar con los modos de fusión. ¿Qué tal que de pronto alguno de ellos le quede interesante, por ejemplo, con las fotos? Para que cada una de ellas se vaya fusionando con la que está debajo. O sea, más real, se mire, por ejemplo, aquí cómo realzamos con los modos de fusión cada una de las fotos hasta que nos quedó más tridimensional.
Listo. ¿Les parece que está bien así? Sí. No, pero así. Sí, no, los reflejos, las No luces. reflejo. La etiqueta. ¿El reflejo de la etiqueta lo quieren quitar? Sí. Listo, así. entonces nos toca coger esta, que sería la primera. Entonces, volteémoslo. Alejandro, déjala usted ahí. No hagan lo que sea, pero dejémosle alguna cosita pues de relevo para que no nos quede tan plano. Ok. Pero quítale ese pedacito de arriba. Este, ya, listo. Así. Y el de abajo. Y ya abajo para Ya, ser sí. lindo. Sí. Ah, No, pero le falta El que estorba es el de la etiqueta. El que Ya, estorba es esto el de va la etiqueta. el de la etiqueta y ya. ¿Qué tal? ¿Cómo la ven así? Súper. Se la toma, listo. Luego de hacer todo ese proceso, entonces fusiono todas las capas. ¿Cómo las fusiono? Comando E. Listo. Lo último que yo quiero hacerle a este degradado, a esta zona que está acá, es otra máscara que quiero borrarle, que no me quede tan intenso el reflejo, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es, ¿sí? Hasta que me quede lo más suavizadito posible. ¿Qué tal ahí? Listo. Voy a grabar. Una de esas fotos me va a quedar con el PS del iPhone. Miren acá. ¿Por qué? Porque como yo grabé sobre una de las fotos todo, hice todo el montaje sobre una de las fotos, entonces al momento de darle control S, me va a quedar aquí el iPhone. Y aquí ya sería el último proceso de revelado que les haga falta. Entonces, por ejemplo, yo quiero... nosotros vimos por ahí en alguna zona como ruido, entonces voy y modifico ruido, que tenía bastante ruido, ¿sí? Vamos a ver cómo está el enfoque, vamos a ver el ruido, entonces hay que reducirle el ruido, hay que suavizarlo más. Si los naranjas, si definitivamente estos son los naranjas o hay que modificar los naranjas, entonces iría a luminancia y a saturación en ambos, entonces si le doy más brillo a los naranjas, a los amarillos, para que se vea más rubia, más dorada. Igual lo puedo hacer con el pincel, por ejemplo en el pincel yo puedo decir qué zonas del pincel quiero cálidas, frías, o aplicarle por ejemplo color, si quiero que me quede más naranja o más amarilla la cerveza. ¿Sí? Mire que ahí por ejemplo le estoy aplicando más amarillo. Si ese amarillo no les gusta, entonces lo pasamos más hacia los naranjas o le bajamos la intensidad. Listo. Más proceso de revelado, el que quieran, todo lo que necesiten después de hacer todo el proceso de edición. Listo. ¿Entendieron? Chao, Lola.